abrimos capítulo y lo hacemos casi arrastrando la fantástica historia que contemos aquí del Titanic. Y hoy lo hacemos con un fantástico personaje que la historia no ha hecho justicia por su bondad y su valentía. Hablamos del jefe de los panaderos de la compañera naviera White Star Line. Recordamos que White Star Line es la compañía que se encargaba de este fenomenal barco y también del RMS Olympic, que era el hermano gemelo del Titanic. Hablamos, por supuesto, de un ángel encubierta, del jefe de panadería, Charles Jowing. Este hombre, gracias a su valentía y colaboración, hizo que la cantidad de 1.514 muertes del Titanic no aumentara de número. Hablamos del Titanic, un barco hundido un 14 de abril de 1912 a chocar con un gran iceberg que causó la muerte a 1.514 personas de los 2.223 pasajeros que iban en él. En esta tragedia, esta historia de nuestro personaje, del cual hemos hablado muy poco en televisión y prensa y que seguramente muy poca gente conoce de él. Charles Jowing empezó su vida laboral como ayudante de cocina en un viejo barco con más de 12 años de antigüedad. Esto fue sobre el año 1889. Allí se formó y llegó a su cargo actual como jefe de panaderos en esta importante naviera. La historia de Charles Jowing, el naufragio del Titanic, es controvertida y curiosa, pero gracias a él, centenares de personas sobrevivieron a esta catástrofe. Cuando el iceberg impactó en el casco del Titanic y este empezó a hundirse, Charles Jowing, en primer momento, se encerró en su camarote y empezó a tragar whisky sin ningún tipo de control, hasta llegar casi al coma etílico. Pero el alcohol y su gran corazón lo envalentonaron para ir a la cocina a por pan, repartiendo entre todos los pasajeros en cubierta y que nadie pasara hambre durante los días que podrían estar seguramente navegando a la deriva en las barcas de evacuación. Repartió miles de panes hasta acabar con todas las existencias. Pero eso no fue lo único heroico de la verdadera heroicidad de este personaje, y es que al ir a subir a una de las barcas que a él le tocaban, cedió su sitio a una mujer que iba con su bebé en brazos, cambiando así su sitio por lo que seguramente sería su sentencia de muerte. Pero no acabaron allí sus gestos de bondad. Charles Jowing permaneció encubierta hasta que fue absorbida por las gélidas aguas, no sin antes, desde la cubierta, arrojar a los supervivientes maderas, sillas, puertas o cualquier cosa que pudiera flotar, para salvar así la mayor cantidad de vidas posibles en este naufragio. Una vez en el agua, por muy increíble que parezca, sobrevivió, y no gracias al alcohol, pues todos sabemos que es un vasodilatador y puede congelarte con más rapidez, sino a sus efectos de euforia y a su vulgarmente dicha borrachera. Charles Jowing fue uno de los poquitos supervivientes en estas gélidas aguas y murió finalmente feliz a la edad de los 77 años después de navegar en otros barcos por todos los mares. Todo un héroe de la historia que no le han hecho justicia y que desde aquí, desde nuestra biblioteca de la historia, hemos querido homenajear y recordar su valentía, heroísmo para defender y para salvar las vidas ajenas, incluso poniendo en peligro la suya. Charles Jowing, un verdadero ángel de las aguas. Estamos en un tiempo de nuestra vida que las pandemias son el orden del día. Hoy en día, por ejemplo, la COVID-19 copa miles de diarios, televisiones y muchas radios, pero hace unos años otra pandemia mortal inundó el planeta de contagios y de muertes. Hablamos, está claro, de la gripe española. Este tipo de gripe tuvo su máxima expansión durante los años 1918 y 1920, donde hubo más de 50 millones de muertos en todo el planeta.
Pero hoy no hablaremos de esta brutal pandemia, sino de una niña de 2 años que murió en ella. Hablamos de Rosalía Lombardo, nacida un 13 de diciembre de 1918 en Palermo y que murió en Ibiden un 6 de diciembre en 1920. Esta pequeña niña murió justo una semana antes de cumplir sus 2 años de vida de una neumonía causada por la terrible gripe española. Pero esto no sería una cosa extraordinaria si su padre, el año de su muerte, el día 6 de diciembre de 1920, no hubiera contratado los servicios de Alfredo Salafia, que era un químico nacido en 1869 y que murió el año 1933. Alfredo Salafia ejecutó el orden de su padre, de Rosalía Lombardo, y la embalsamó en una fórmula secreta que hasta hoy en día es casi totalmente desconocida. Una vez momificada, su cuerpo fue depositado en la capilla de los niños en las catacumbas de los capuchinos de Palermo. El cadáver o el cuerpo momificado de Rosalía Lombardo fue uno de los últimos niños enterrados en esta cripta. El cuerpo momificado, ahora dentro de un taúd de vidrio, en nuestros días con nitrógeno líquido, para evitar así su descomposición, se puede ver en la catacombe de Capuchini en Palermo y cual su entrada es de unos 100 euros. Lo más extraordinario de esta niña momificada es que un análisis con rayos X el año 2010 dejó atónitos a todos los investigadores porque sus órganos interiores tenían un grado de deterioro sensiblemente muy leve. Algunos fans del misterio incluso aseguran que cuando la miras fijamente mueve los ojos o parece que respire, pero esto os lo dejamos en el aire a vuestra decisión y a vuestra creencia. La muerte, hay varias maneras de verla en nuestro planeta. Se puede ver, adorar o celebrarse, pero cada cultura la ve de una manera diferente. Por ejemplo, la ciudad que hoy hablaremos y su peculiar manera de ver la muerte es pasear a sus difuntos. Hablamos de la ciudad de Toraja, en Indonesia. Esta ciudad cada 3 años desentierra a sus difuntos para caminar a su lado. Es un ritual que trata de desenterrar a sus difuntos cada 3 años y vestirlos con sus mejores ropajes y joyas y peinarlos para hacerlos caminar por las calles junto a sus familiares en este pueblo hindú. Según ellos, es una manera de recordar lo importante y el máximo respeto de lo cual ellos significaron para todos aquellos que quedan. Este ritual de este pueblo de Toraja se puede considerar como una minoría étnica de Indonesia y es uno de los rituales más sagrados e importantes después de la muerte de un ser querido. Este ritual se puede celebrar gracias a los vecinos del pueblo que cuando alguien se muere se encargan de cubrir este cuerpo con telas para evitar que este cuerpo se pudra y permanezca momificado para poder sacarlo a pasear con sus familiares cada 3 años como manda la tradición. Este curioso pueblo y su forma de vida fueron descubiertos por primera vez los años 70 con la llegada de expediciones de misioneros holandeses. El funeral de esta tribu son tan curiosos que, por ejemplo, si alguien muere fuera de casa, lo van a buscar y lo llevan a su casa para iniciar el funeral. Hay la creencia que si uno muera fuera de casa, su espíritu deambula perdido y no sabe volver a su casa ni junto a sus familiares. El funeral es una cosa tan sagrada para ellos que pueden alargar hasta una semana este ritual. Y aquí, en la Biblioteca de la Historia, os lo hemos mostrado, este ritual de la tribu de Toraja, en el cual desenterran sus muertos cada 3 años para poder caminar a su lado con sus mejores ropajes, sus mejores joyas y sus mejores peinados. Y aquí, hoy, en nuestra peculiar máquina del tiempo y dentro de los interruptores de la historia,
de nuestra biblioteca viajaremos al año 1705. Nos situaremos a través de nuestra humilde biblioteca en la Irlanda de los años 1700, donde las enfermedades contagiosas tenían atemorizadas a la población en aquella época a causa de las hambrunas acontecidas y la falta de higiene. Pero situémonos en el año 1705, año de la primera muerte de nuestro querido personaje. Sí, lo habéis escuchado bien, su primera muerte. Pero no os asustéis, como casi todo en esta vida, todo tiene una explicación científica y seguramente lógica. Hoy hablamos del caso de Marjorie McCall, una irlandesa que después de varias fiebres se le dio por muerta el año 1705 y debido al miedo del contagio se le enterró rápidamente. La anécdota más curiosa, y quizá por eso regresó de entre las tinieblas, es que Marjorie McCall fue enterrada con un bonito anillo de oro que su marido al enterrarla intentó quitárselo varias veces para el recuerdo, pero la hinchazón de sus dedos debido a la enfermedad de su muerte así lo imposibilitaron y fue enterrada con él. Esta cosa y esta anécdota recorrió las calles de Irlanda como un polvorín y varios ladrones de tumbas planearon el asalto para obtener así su recompensa la misma tarde de ser allí enterrada. En ese mismo momento de la tarde empezó una leyenda viva, la leyenda de Marjorie McCall. Esta leyenda cuenta que dos ladrones esa misma tarde cavaron sobre la tierra aún húmeda que tapaba el ataúd que contenía el cadáver de Marjorie y los trajeron abriéndole la tapa y intentaron sacar el anillo sin fortuna de su cadáver. Entonces, uno de ellos se le ocurrió una idea macabra, que fue cortar el dedo de la difunta y huir así con el dedo y el anillo, y así lo hicieron. Con la diferencia que al cortar el dedo, Marjorie McCall se despertó de su letargo, que no era más que un coma, y se sentó en el ataúd chorreando sangre y gritando por la mano donde ya no estaba su dedo. Hay varias versiones sobre los ladrones, en una de ellas que cayeron inmediatamente muertos del susto y otra que huyeron como la pólvora con el anillo y con el dedo. La verdad que nadie sabe quiénes fueron y no se supo más de ellos, ni del dedo y menos del anillo. Marjorie McCall inmediatamente salió del ataúd y se dirigió a la salida del Campo Santo para emprender un viaje a la que era su antiguo hogar en busca de su viudo, por entonces John McCall. Este hombre, destrozado por la muerte de su esposa, estaba sentado en su casa junto a sus hijos cuando de repente escuchó unos golpes en la puerta. Asombrado por la hora, comentó a sus hijos: si no fuera porque vuestra madre está aún caliente en el cementerio, por la manera de llamar, pensaría que era ella. Mientras seguían sonando los golpes, acto seguido, John McCall se dirigió a la puerta principal para abrirla y cuando la abrió, allí estaba de pie, llena de sangre, pero viva, Marjorie McCall. John, de la impresión, sufrió un ataque de corazón y cayó muerto, fulminado en el piso de la casa. Paradójicamente, al día siguiente, John McCall ocupó el mismo ataúd y la tumba vacía de su mujer, y esta vez por toda una eternidad. Marjorie McCall vivió desde entonces una nueva vida, incluso rehizo su vida sentimental. Años más tarde se volvió a casar por segunda vez y tuvo descendencia con su segundo marido. Aunque Marjorie McCall nació en Irlanda en el año 1670 y su primer entierro fue en el 1705, a la edad de 35 años, el segundo sepelio de esta no se sabe exactamente cuándo fue. Lo único que se sabe es que fue enterrada en el mismo lugar donde lo hizo la primera vez y donde
descansaban los restos de su primer marido. Y así os lo hemos contado desde nuestra biblioteca de la historia.